Yo soy Mateo Budiño y de la familia Budiño Rodríguez. Nuestro trabajo va sobre el arte. Empezamos buscando la definición de arte en el diccionario. Y el arte es cualquier obra humana dedicada al disfrute visual, representando la realidad o la imaginación del autor y teniendo en cuenta sus sentimientos, ideas, etc. O sea, asocia el arte con la creatividad humana. Nos pusimos a buscar el significado de creatividad, pero resultó muy difícil de explicar. Así que, por así decirlo, creatividad es una nueva idea en el mundo, pero es que ninguna idea es nueva, pues todas están inspiradas en otras, empezando y cambiándola o de cualquier otra manera. Y entonces fue cuando nos preguntamos, ¿no podría un robot sumamente avanzado, con microchips, de todo, un montón de datos, replicar la inteligencia humana y tener su propia idea? Fue ahí cuando nos paramos mejor en la pintura, pues es el arte más antiguo conocido, empezando por el rupestre y pasando hasta el graffiti. Y nos paramos más bien en el arte abstracto, pues es más fácil de replicar por un robot casero. Está. Sí, sí. Y de ahí salió nuestra hipótesis, es que un robot puede crear arte. Nos pusimos a construir un robot y, aunque hicimos muchos, la mayoría estaban compuestos de lo mismo. Un circuito cerrado compuesto por una pila para dar energía y que con un interruptor encendía y apagaba una hélice para mover, girar, vibrar, etc. Construimos muchos robots, pero estos dos fueron finalistas, uno de corcho blanco y otro de Lego. Podían ser de dos tipos, o bien como este, que se podían en cualquier momento añadir y quitar los colores, y así podías cambiar colores, incluso mientras hacía el cuadro, o bien como este, que fue el que más éxito tuvo, que sus rotuladores son las patas y no se pueden cambiar ni quitar. Ya hechos los robots, nos quedó otro problema, y es que los robots no nos querían pintar en el cuadro, salían todo el rato, la revolución. Bueno, así que nosotros les construimos un pequeño rig también de corcho blanco pero pintado para poder pintar en cartulinas como esta, grandes. Y después, para poder acomodar nuestro cuadro a un folio pequeño como este, o como el que ya está, le construimos un pequeño reductor para que los robots ya pudieran pintar en tamaño folio, que será mucho más práctico. Dejamos a los robots a su libre albedrío durante horas. Y después de haber pintado todos los cuadros, nos pusimos a hacer una encuesta para verificar nuestra hipótesis. Nuestra encuesta consistía en 3 cuadros de artistas famosos más uno del robot, y tenían que puntuar la gente del 1 al 10 sin decirles nosotros que uno era el robot. Le preguntamos a un total de 2 clases de primaria, de quinto y sexto, 3 clases de IES de Cotobán de instituto, un grupo de adultos y un grupo de ancianos de la residencia de Campolongo. Y los resultados fueron increíbles, pues nuestro robot ganó con un 28,85%, igualado con Jackson Pollock y seguido muy de cerca con Corinne y Barnett. Con lo cual nuestra hipótesis se verificó, y es que un robot puede crear arte. Pero quedó una cosa más. Hay un pero. Hay un pero, y es que cuando les dijimos a la gente que le habíamos preguntado que uno de los cuadros que era el robot y les explicamos cuál era, muchos... Este era el del robot. Y cuando se lo descubrimos, muchos quisieron cambiar de idea alegando que no era arte. Y cuando les preguntamos que por qué lo habían votado si ellos decían que no era arte, pues no supieron respondernos. Y elaboramos 3 conclusiones. La primera es que los humanos tenemos un poco de recelo a que un robot nos sustituya en la pintura. La segunda conclusión es que al igual que otros muchos estilos, como el arte abstracto, por ejemplo, la mayoría tardan bastante en ser apreciado por la gente. Y nuestra tercera conclusión fue que nosotros tenemos mucha consciencia de que hay diferencia entre una persona que sabe de arte, en Bellas Artes, por ejemplo, que es un experto, y una persona como nosotros, que no sabe un transeúnte, o sea, no sabemos demasiado de arte, sabemos algo, pero no mucho. Y que por eso lo importante es que un cuadro de arte abstracto, hiperrealista, lo que sea, nos provoque un sentimiento, aunque sea tristeza, alegría, enfado, lo que sea. Y nosotros creemos que eso es arte.